Aprovechando que está de pie, busquen su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Hemos iniciado una serie que se titula Lecciones en el Desierto. Y hoy vamos a continuar. Quiero mencionar dos cosas, con el favor de Dios. Dos cosas buenas que uno encuentra en el desierto. Porque, mire acá, por favor, antes que leamos unos versículos del Salmo 107. El desierto era terrible. La pura palabra desierto inspira desaliento muchas veces. De hecho, en la Biblia dice que atravesaron aquel grande y terrible desierto. Pero escúcheme bien, por favor, porque a veces el diablo lo que hace es pintar el panorama más sombrío de lo que es realmente. Mire, con todo lo terrible que era el desierto, sin embargo, a propósito de lo terrible, Jacob, cuando estuvo trabajando para su suegro, ¿se acuerda? Él al final le dijo, todo lo que se comían los depredadores, yo lo ponía. Y dijo algo más, de día me consumía el calor y de noche la helada. Eso es lo terrible del desierto. Pero mire, Israel atravesó durante 40 años el desierto, pero Dios puso una nube siempre sobre ellos de día. Y esa nube de día era una columna de fuego de noche que les prodigaba calor en la noche. Pero no solo eso, pero les guiaba. Así que eso era algo magnífico. ¿Qué le parece ir caminando con el sol de mediodía y entonces bendecimos una nube cuando se atraviesa por ahí, ¿no? Esa nube los acompañó siempre. Y la otra cosa, si alguien se pregunta, ¿cómo vamos a guiar a este millón de gente por el desierto? ¿Y de qué van a comer? Bien, cayó pan del cielo, 40 años. Y ojo aquí, en esos 40 años hubo periodos de rebeldía, ¿sí o no? De juicio, cuando la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, pero nunca dejó de caer el pan del cielo, ¿sí o no? Nunca la nube se apartó y dejó de guiarlos. ¿No le parece eso misericordia de Dios? Brotó agua de la peña. Y a veces, yo sé que a veces cuando leemos esto, habrá gente tal vez, no lo sé, tal vez que piense, ¿agua de la roca? Hace años mi esposa y yo fuimos a Atlanta y mi cuñada nos llevó a la montaña, una montaña en las afueras de Atlanta. Y llegamos a un lugar, yo espero que me lo crea porque no tendría ninguna razón para mentirle. Pero en la montaña, de la montaña yo veía que estaba escurriendo agua y les pregunto a ellos, ¿y esta agua? Y dice, esa sale de la montaña. La montaña era de roca, pero roca y tierra, como un cerro, suponga como la muralla. Pero en la parte donde íbamos avanzando estaba una pared casi parada, casi perpendicular. Y estaba cayendo agua de ahí. No estaba lloviendo, no había un río arriba, brotaba de la montaña. Así que no resistí la tentación y probé. Y sabía rica. Era mediodía. Dios hizo eso durante 40 años, hermanos. Los llevó a oasis, a lugares de palmeras. Así que ninguno murió por esa razón, hermano. Murieron por otras razones. Pero no todo, mi punto es no todo el peregrinaje de 40 años fue terrible. Hubo milagros en el desierto y hubo cosas buenas en el desierto. Esta mañana quiero señalar dos, que también son una lección para nosotros, porque hermanos, cuando hablamos a veces de la vida cristiana, y puede ser que a usted le pregunten, y es difícil el camino, porque luego dicen que es camino angosto. Sí es difícil, pero ¿es todo tan terrible? No, hermano. Porque el desierto asemeja la vida cristiana y no todo son noticias malas. ¿Qué clase de evangelio compartiríamos para la gente? Únete a nosotros para que sufras el resto de tu vida. No es así, hermano. No es así. Al diablo le encanta hacernos creer eso. Así que ese es el recorrido que le invito a hacer conmigo. Pero leamos unos versículos del Salmo 107. Síganme ahí, por favor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido ¿de dónde?
¿Está incluido usted? Amén. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron, ¿dónde? Perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, porque en el desierto no hay camino, hermano. Y aún si avanza una multitud, las tormentas de arena borran las pisadas. No hay camino en el desierto. Por eso a Israel lo guiaba la nube y la columna de fuego. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y mientras vamos leyendo, le pido que centre su mente en dos cosas. Sí, en el peregrinaje de Israel en el desierto, pero no solo eso, piense en usted y en mí, en el camino que andamos, porque esto refleja también el pasaje. Clamaron, versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho. ¿Sabe por qué dice eso, los dirigió por camino derecho? Porque, aguánteme un poquito, usted ya se va a sentar y yo voy a seguir de pie. Estaba estudiando sobre esto y encontré algo muy interesante. Dicen los expertos que cuando una persona va caminando, escuche, va caminando según él en línea recta, pero en la mayoría de los casos, y no en todos, pero en la mayoría de los casos hay un paso que da más corto que el otro. Eso encontré. De tal manera que si no hubiera nada que le guiara y avanzara según usted en línea recta, terminaría dando vuelta. Por eso dice el texto, ¿lo dirigió por dónde? Por camino derecho. Él los guió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos, y aquí estamos incluidos, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Lea conmigo el 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Y los libró de qué? Lea conmigo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Tome su lugar, por favor. Hay por lo menos 5 beneficios del desierto, pero esta tarde voy a mencionar 2. Y el primero de ellos es que, mire, cuando Israel salió de Egipto y atravesaron el desierto, Él les dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Lo que nunca les dijo es que no estaba deshabitada, habría enemigos. ¿Por qué cree que no les dijo? Mande, hermana. No hubieran querido ir. ¿Sabe por qué Dios no nos ha revelado a nosotros todo el futuro, todas las cosas que van a suceder, incluidas las difíciles, el día que nos entregamos al Señor? Porque tal vez algunos dirían, mejor me quedo donde estoy. Porque la naturaleza del hombre es cobarde, hermana. Así que Dios en su misericordia nos ha librado de ver el futuro. Ahora, no del todo, porque el futuro final para nosotros está en el cielo. Eso nos ha garantizado. Esta película, hermanos, ya sabemos dónde acaba. Acaba con los hijos de Dios en el cielo. Amén.
Así que lo demás es banal, no es lo más importante. Y le decía, la tierra estaba habitada, tuvieron que pelear batallas, pero la promesa de él, yo te he dado la tierra, es tuya, pero tienes que pelear para poseerla. Pero he aquí el primer beneficio: Él pelea nuestras batallas. Yo quiero llevarle en un recorrido por la vida de Moisés, porque es el caso de Moisés que vamos a ver así rápidamente a través del desierto. Y una de las bendiciones grandes que tuvo Moisés, mire, cuando Dios lo llamó, hermano, ¿se acuerda de la zarza ardiente? ¿Cuál fue la gran lección que aprendió Moisés ahí? Porque retroceda un poco. Moisés fue criado en la casa de Faraón, pero lo crió realmente su propia madre, la nana. Y en algún momento seguramente la mamá le dijo su linaje, su verdadera sangre. Y cuando tenía como 40 años, según dice la Escritura, le vino en su corazón, dice el libro de Hechos. ¿Qué sucede aquí? Por favor, porque todo se graba. Cuando tenía él como 40 años de edad, dice en la Escritura que le nació en su corazón el ir a ver a su pueblo. Yo no sé si Moisés ya tenía todo el plan, o si todo surgió cuando vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos en la sangre. Y entonces lo que sucedió aquí fue que él intentó hacer algo en sus fuerzas, en su capacidad, y aquello fue un fracaso. Ya lo sabe usted. Mató al egipcio, lo sepultó, y resultó que al día siguiente quien le reclamó no fueron egipcios, sino su propia sangre. En pocas palabras, aquello resultó un desastre. Así que Moisés huye, porque Faraón se iba a dar cuenta y sabe lo que le esperaba. Y se va durante 40 años, 40 largos años en el desierto. La Biblia no nos dice todo lo que Moisés pudo hablar con Dios y toda su desesperanza, pero 40 años son un periodo muy largo. Pero usted se recuerda que hace, no sé, creo 2 domingos, Moisés tuvo una experiencia. Dios le llama desde la zarza y hay una lección que aprendimos ahí: quita el calzado de tus pies. Y vimos lo que eso significa. ¿Alguien se acuerda lo que eso significa? Quita el calzado de tus pies. Es ceder sus derechos. ¿Quién está a cargo? Moisés. Cuando Moisés quita el calzado de sus pies, hay una experiencia diferente. Él le cede a Dios el derecho de dirigir las cosas. Así que Moisés regresa ahora, pero con una perspectiva diferente. ¿Quién está a cargo? Dios está a cargo. Y es aquí donde las cosas cambian, hermano, radicalmente. Y entonces Moisés empieza a dar cuenta que Dios, que se comprometió porque Él lo llamó, Dios empieza a hacerse cargo. Déjeme darle algunos ejemplos que están en la Biblia. Él se presenta, y ¿qué lleva en su mano? Una vara, nada más. Y entonces le da a Faraón el mensaje: deja ir a mi pueblo, así dice el Señor. Y le da este mensaje a Faraón, pero Faraón se niega, naturalmente. El hombre más poderoso del mundo no se va a intimidar con este pobre hombre que llega a él con una vara y nada más en la mano. Y entonces vienen 10 plagas. Ahora, ¿qué hizo Moisés para provocar las plagas? Nada. Eso vino de Dios. 10 plagas que fueron juicios sobre los dioses de Egipto, sobre sus ídolos. La plaga de las tinieblas, el río que se convirtió en sangre y todo eso. Pero eso provino de Dios, hermano. Y al final, la última de ellas fue la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿qué hizo Moisés para eso? Nada. Todo eso provino de Dios, hermano. ¿Qué está haciendo Moisés? No está haciendo nada excepto decirle a Faraón: no quieres dejar ir a mi pueblo, esto es lo que va a suceder. Porque Dios le avisaba: esto es lo que va a suceder. Así que Moisés realmente no está haciendo nada. Él está siendo solo un conducto de anunciar lo que Dios va a hacer como juicio, porque no le quieren hacer caso a la voluntad de Dios. Por fin salen, se rinde Faraón, y la Biblia dice que los egipcios se daban prisa y diciéndoles que se vayan. Ahora, esa noche, la noche de la Pascua, la primera Pascua, cuando el ángel de la muerte sale y hiere los hogares de los egipcios y muere
a los primogénitos. Quiero que note algo, por favor, que es importante y no puedo pasar sin notarlo. Busque conmigo el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, por favor. Versículo 21 al 23. Éxodo 12, 21 al 23. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea, subraye eso en su Biblia, por favor. Cuando vea, ¿qué cosa? La sangre. Quiero que note algo, hermano. No es que vea las personas que están ahí. ¿Qué va a ver? La sangre. Cuando vea la sangre, ¿qué sucede? Que estará en el lebrillo. Cuando vean la sangre, en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y versículo 26: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es lo que veía el heridor? La sangre. ¿Qué es lo que ve Dios en la vida de usted y de cualquier creyente, de mí, para considerarnos inocentes ante Él? La sangre del Cordero. Y por eso se celebra entre los judíos la Pascua. Es una fiesta cada año, pero es la sangre del Cordero. La única razón, hermanos, por la que usted y yo estamos vivos, escúchelo, la única razón por la que usted y yo estamos vivos y podemos avanzar, y la única razón por la que podremos entrar al cielo un día, por la gracia de Dios, es la sangre derramada. Y lo único que verá el Señor cuando nos presentemos de Él es la sangre derramada a nuestro favor. No hay méritos, no hay obras, es la sangre derramada a nuestro favor y nuestra disposición para creer en ese sacrificio hecho por nosotros. Pero otra vez, ¿qué hizo Moisés? No hizo nada. ¿Qué hizo para librar a Israel de la muerte de los primogénitos? Nada, excepto seguir las instrucciones de Dios, que le dijo lo que tenían que hacer. Pero no es Moisés que los libró. Y entonces salen esa noche y atraviesan el Mar Rojo. Pero ¿cómo lo abrió Moisés? No fue Moisés quien lo abrió, hermano. Estaban atrapados. La gente se angustia porque los egipcios se acercan otra vez. Faraón se arrepintió de dejarlos ir y entonces los sigue con su ejército y están atrapados a los lados de las montañas, al frente el Mar Rojo y a espaldas el ejército egipcio. Y entonces se angustian y claman a Moisés, y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide el mar. Moisés extiende su vara y el mar se abre. ¿Fue la vara de Moisés? No, hermano. ¿Quién abrió el Mar Rojo? Es Dios. ¿Me va siguiendo? Pero antes que eso sucediera, pasó algo tremendo. La Biblia dice que el ángel del Señor que iba delante de ellos se cambió. ¿Lo ha leído? Se puso a espaldas de ellos. Y la columna de fuego se puso a espaldas de ellos y no dejó a los egipcios acercarse. Así que atraviesan el mar en seco. Y cuando lo han atravesado totalmente en seco, entonces se quita de ahí, los egipcios intentan entrar y el mar cae otra vez sobre ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Peleando sus batallas, hermano. Ahora, eso fue el inicio. Cruzar el mar Rojo en seco, Dios lo hizo. Ahora le pide a Moisés para que sea parte de esto: extiende tu vara. Pero no es Moisés quien está abriendo, lo está haciendo Dios. Y empieza la travesía, pero ese es el patrón que usted va a encontrar a través de toda la travesía en el desierto. Mire, le menciono algunas cosas. Un día Aarón y María se enojaron contra Moisés y murmuraron contra él porque había tomado una mujer cusita. No sé si fue cuestión de racismo o qué, pero ellos murmuraron contra Moisés.
Quiero que note algo, por favor, en este asunto, porque miren lo que hizo Moisés y miren lo que hizo Dios. Vaya conmigo al libro de Números, por favor. Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué hizo Moisés? ¿La llamó a cuentas? ¿Los llamó a cuentas? ¿Celebró un juicio contra ellos porque él era el líder y estaban juzgándolo? No hizo nada, hermano. Luego Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Pónganle mucha atención a esto, por favor. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es que le digo algo en secreto. Moisés le contó a Dios. No fue así, hermano. Moisés no dijo nada, absolutamente nada. Pero Dios se enojó. Mire versículo 9. Entonces, ¿qué dice? La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Era su hermana. Pero mire, Dios está en serio enojado. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Échenla fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Lección aprendida. Pero ¿notó algo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Se quejó? ¿Alegó? ¿Lo sometió a un consejo inquisitorio? No hizo nada. Pero Dios se enojó. ¿Qué es lo que le dije que aprendemos de bueno de las lecciones en el desierto para Moisés? Que Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Esta fue muy familiar, muy interna, pero no fue lo único. La Biblia dice que llegó un tiempo donde el pueblo de Israel se quejó porque ellos se fastidiaron. Sucede como alguna gente, ¿verdad? Tiene bendiciones y se fastidia de las bendiciones, pero Dios les dio incluso carne. Quiero que note algo. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 18 al 21. La comida que caía del cielo no era cualquier cosa, hermano. Nehemías, capítulo 9, versículos 18 al 21. Nehemías 9, 18 al 21 dice: además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, ¿qué? No los abandonaste en el desierto. ¿Ve lo que le estaba diciendo? Hicieron mal muchas veces, pero Dios no los abandonó. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Vaya al Salmo 78, por favor. Salmo 78, 24. Salmo 78, 24 y 25, para los que están tomando nota. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Qué dice el 25? Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Cómo le llama aquí al maná? Pan de nobles. No era cualquier cosa, hermano. Y nunca retiró el alimento a pesar de lo mal que se portaron en muchas ocasiones. La nube no se apartó de ellos, ni la columna de fuego, ni dejó caer comida del cielo. ¿Y se acuerda de la rebelión de Coré, Datán y Abiram? Ahora, para no tener que leer, pero quiero preguntarles, quiero asegurarme de que saben de qué hablo. ¿Cuántos lo han leído? La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Bien, no todos. ¿Mande? 3 hombres se rebelaron contra Moisés. Igual dijeron, no solo por él ha hablado Dios, también por nosotros. Y juntaron una multitud, como 250 príncipes, y se rebelaron contra Moisés. Pero quiero que noten, no vamos a leer todos los versículos, pero algunos sí. Números capítulo 16, por favor. El punto que estamos viendo aquí, las cosas difíciles por las que pasó Moisés, ¿qué hizo él? Números 16, del 1 al 4. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, pero no cualquiera, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Cómo hicieron eso, hermano? Anduvieron chismeando. ¿Cómo se arma una revuelta? A escondidas. Anduvieron haciendo esa labor terrible, una labor de sedición. Varones de renombre, y los convencieron. 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué hizo Moisés? 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y sigue hablando. Está larga la lectura, pero pase hasta el versículo 22, por favor. Versículo 22. Leo desde el 20. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartados de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Y ellos qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya Dios le había revelado a Moisés lo que iba a hacer, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Esta escena, hermanos, conmueve. Están ahí los rebeldes, 250 príncipes, liderados por 3, Coré, Datán y Abiram. Pero están las mujeres y están los niños. Es que no somos una isla. Todo lo que hacemos, para bien o para mal, afecta a los nuestros, con sus mujeres y sus niños. Y entonces, versículo 28, dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciere todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad.
Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová, hermano. No a Moisés, a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de toda la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Se rebelaron. ¿Y quién hizo algo? No Moisés, hermano, Dios. ¿Qué es lo que dijimos al principio? Él es el que pelea nuestras batallas. No fue Moisés que armó un ejército para pelear contra ellos. Fue Dios que lo hizo. Y luego, pero por increíble que parezca, mire, pase un poco adelante, mire cómo reaccionaron. Uno se pondría, les va a entrar temor de Dios con eso, y van a escarmentar. Versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Luego, versículo 41. El día siguiente, uno diría, amanecieron muy mansitos. Mire, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Pero ¿qué? ¿Cómo le llama eso? Pero ¿sabe qué, hermano? No somos tan diferentes. Es que nos pasa y nos vuelve a pasar y parece que no entendemos. Murmuraron contra Moisés. Y aconteció, 42, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Parece que era la posición favorita de Moisés, postrarse sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: mire aquí, hermanos, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. ¿Qué significa el incienso? Oración. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Subraya la frase que sigue: la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Si usted puede imaginarse un poco, parecían fichas de dominó, iban cayendo y cayendo y cayendo. Dios estaba enojado, y cuando Dios se enoja es cosa terrible, hermano. Nuestro Dios es, dice la Biblia, fuego consumidor. Cuidado con hacer enojar al Señor. Moisés se da cuenta y le dice a Aarón, porque es el sumo sacerdote, que vaya. Y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Eso hace un intercesor, hermano, ponerse entre los vivos y los muertos. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Es Dios peleando sus batallas. Si no fuera por Dios, hermano, habrían acabado con Moisés. Y un día, de hecho, Moisés se cansó, le dijo: basta ya, Jehová, mejor quítame la vida. Yo no paría a toda esta gente. Pero Dios no le pidió la opinión a Moisés. Él tenía un plan y lo cumplió. Y aquí nosotros vemos otra vez por qué la Biblia dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira del Señor, porque escrito está:
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Permítame hacer un alto y preguntarle, ¿le pasó alguna vez? ¿Le pasó alguna vez que alguien intentó hacerle daño o se lo hizo? ¿Y cómo Dios tomó cartas en el asunto? Les pregunto, ¿puedo ver la mano alzada de alguien a quien le pasó algo así? Alguien intentó hacerle daño, no la bajen por favor, intentó hacerle daño y Dios tomó cartas en el asunto y entonces las personas llevaron la consecuencia. Es que así es, hermano, porque Él lo dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Yo he conocido gente muy pacífica, incluso cristianos, bien pacíficos, pero he visto cómo reaccionan cuando alguien se mete con sus hijos. Y no me asombro porque también soy papá. ¿Cómo piensa que reacciona Dios cuando alguien se mete con sus hijos, hermano? Y eso sigue sucediendo. Un día, yo podría contarle varias experiencias, no quiero hacerlo, pero solo una cosa, como ya vi a través de los años lo que pasaba, un día alguien nos hizo daño, nos defraudó, le dio un golpe al carro y dijo, llévalo al taller y yo te lo voy a pagar y todo eso, y entonces lo llevé al taller, pagaron, lo pagué y él quedó en tal día y no lo hizo y no lo hizo y no lo hizo, se creyó listo y yo lo di por perdido aquello. Y el hombre vendía carros, me dijo, yo traigo carros del otro lado y los vendo y de eso vivo, pero tal día te doy tu dinero. Y entonces lo vi varias veces, sabía dónde vivía y finalmente no lo hizo, así que yo di por perdido aquello, pero me vi en la obligación de decirle y se lo dije. Dije, mira, necesito decirte algo, yo no tengo problema con eso. ¿Y qué puedo hacer con eso que me defraudaste? Nada, ni voy a hacer nada, pero necesito decirte algo y te voy a decir por qué te lo digo. No te va a ir bien. Y no es esto una amenaza, porque yo no tengo problema contigo. No es una amenaza, ni te deseo ningún mal. Pero yo soy un hijo de Dios y lo que estás haciendo no es justo, y tú lo sabes. Y te voy a decir, vas a llevar consecuencias que no te deseo, pero las vas a llevar. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando estas cosas pasen, si yo no te dijera esto, tú no pensarías por qué te están pasando y dirías, pues, ¿quién sabe? ¿Y quién sabe? Pero cuando esto empiece a pasar, si tú quieres que eso se detenga, cumple tu palabra. Ven y paga lo que dijiste que ibas a pagar, que tú causaste. ¿Puedes hacerme caso o no? Sonrió como dudando. Y yo olvidé el asunto. Pasaron algunos meses y él me había dicho, yo vendo un carro por semana, voy al otro lado, lo traigo, lo vendo y gano. Voy la otra semana y hago lo mismo, cada semana, cada semana. De eso vivo hace años. Pasaron varios meses, no lo sé, 3, 4 meses. Y un día ya estábamos acostándonos, mi esposa y yo. Y alguien tocó, yo realmente había olvidado el asunto, alguien tocó allá en la puerta. No tenía idea de quién era. Y cuando salí a abrir, él estaba dentro del carro y lo reconocí. Pero me llamó la atención porque era el mismo carro con el que me chocó. Habían pasado varios meses, como 4 meses. Y entonces me dijo, pásale, siéntate. Me subí en el asiento del copiloto y sacó dinero. Y dijo, ¿cuánto fue? Y le repetí la cantidad. Y buscó monedas y las completó y dijo, ahí está tu dinero. Bájate porque ya me voy. Estaba medio molesto, medio arrepentido, medio no sé qué. Y entonces volteo y le digo, te fue mal, ¿verdad? Y solo se agachó. Mira cuántos meses pasaron y no has vendido un solo carro. Y dijo, ya me voy. Es que te lo dije. Es que te lo dije. Cuando alguien abusa de un hijo de Dios, se mete con Dios.
Y si yo no te lo hubiera dicho, no sabrías ni por qué, porque eso había pasado varias veces atrás. Pero le digo algo, hermano, y les digo a esto también para los muchachos: un día se van a encontrar con gente mala y uno no conoce el futuro. A veces Dios permite cosas difíciles en la vida, pero tenga claro algo: nosotros no nos peleamos con la gente, hermano, ni tomamos venganza, ni tomamos revancha, porque no es necesario. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dice la Biblia que nos guarda como la niña de sus ojos. Y de hecho, hay otra historia. ¿Se acuerda la guerra contra Amalek? Dos casos más. En Éxodo capítulo 17, regrese ahí conmigo, por favor. Éxodo capítulo 17. Mire, en este pleito, Éxodo capítulo 17, hay otra cosa que quiero que note, porque es muy fuerte lo que está aquí, pero creo que sigue sucediendo, porque Dios tenía un pueblo, sigue teniendo un pueblo. ¿Ya lo encontró? Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. ¿Quién le dijo a quién? Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Por qué bajaba la mano? Es obvio, se cansaba. Ya era un hombre bastante adulto y la guerra se prolongó. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Hay una lección aquí, hermanos. Siempre yo bendigo el nombre de Dios por la gente que sostiene las manos de los que sirven al Señor. Bendigo muchísimo a Dios, porque de eso se trata como hijos de Dios, ¿sí o no? Alguien está en necesidad y por eso está una familia, la familia de Dios, para sostener sus manos, para ayudarle, para apoyarle. Eso sigue siendo una lección para nosotros. Y por eso dice que sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ahora, pero note algo aquí enseguida. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte. ¿Se acuerda? En las batallas antiguas, cuando peleaban los ejércitos y alguien era vencedor, que plantaba ahí su bandera. Eso es propiedad nuestra. Y cuando los alpinistas llegan a una cumbre, ponen ahí la bandera de su país. Pero mire lo que dice Dios. Y dijo, 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó, ¿contra quién? Contra el trono de Jehová. ¿Qué no era el pleito con Israel? ¿Lo nota? Ellos salieron para pelear contra Israel y Dios se enojó y dijo: escribe un libro y pon en el libro que yo voy a exterminar, porque eso es raeré, los voy a exterminar, porque se levantaron contra el trono de Jehová. Amalek tenía un pleito con Israel, se peleó contra ellos, pero Dios dijo: el asunto es conmigo. Por cuanto se levantó Amalek contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es que Dios lo toma como personal, hermano. Eso es lo que uno ve en la Biblia. Es la guerra contra él. Por eso la lección aquí es que Él pelea nuestras batallas. Él tomó la justicia en sus manos, porque se enojó. Y cuando Dios se enoja es cosa terrible. Y finalmente, ¿se acuerda cuando, este es el último caso que voy a mencionar de estas batallas que Dios peleó en el caso de Moisés? En Números capítulo 14, versículos 1 al 5. Enviaron 12 espías
y a explorar la tierra. Números capítulo 14. Los enviaron en el versículo 13, y 10 dieron un reporte y 2 dieron otro. Espero que eso sí lo hayamos leído. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: vamos a entrar en la tierra y los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. Pero los otros 10 dieron un reporte negativo y desalentaron al pueblo de Dios. Entonces la gente le hizo caso a los 10, mayoría de votos, ¿verdad? No siempre la mayoría tiene razón, hermano. La mayoría opinó que no deberían subir, y entonces capítulo 14, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Un juicio sobre ellos. No, se postraron sobre sus rostros. Es lo que hacían delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Eso es lo que hicieron. Vaya al versículo 10. Entonces toda la multitud habló de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra, por eso los mató en el desierto. Yo te ruego entonces que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste. Esa fue la intercesión de Moisés. Pero esta gente estaba hablando de apedrearlos, hermano. ¿Y qué hace Moisés? Él no hace nada. Dios es el que toma riendas en el asunto, y luego hubo consecuencia. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Y también Josué, por supuesto. Pero hay una lección aquí, hermano. Nunca Moisés se defendió. Nunca Moisés entró en pleito con los demás. Si hay una cosa que aprendió Moisés, hermano, si hay una cosa que aprendió Moisés en el desierto y que está escrita ahí para enseñarnos a nosotros, es que en las batallas de la vida, Dios es el que pelea nuestras batallas. Así que no todas las noticias del desierto son malas. Las lecciones del desierto, hermanos, es que no es sencillo, pero hay bendiciones de Dios. La nube de día, columna de fuego de noche, su dirección, el sustento que llegó todos los días para Israel hasta que llegaron a la tierra prometida, y que cada batalla que tuvieron, Dios la peleó por ellos. Ahora, hay una última cosa que quiero mencionar. ¿Cuál otra bendición encontró Moisés en el desierto y que también nosotros podemos encontrar? Es que Él nos enseña el camino por donde hemos de andar. Es Él. La nube de día y columna de fuego de noche, y el ángel del Señor que acampa alrededor del que los defiende, nunca se apartó de ellos. Como leímos en Nehemías, ni aún en períodos de rebeldía no dejó de guiarlos. En el desierto le dije: no hay camino porque se borran las pisadas, no hay sendero. Así que, ¿qué guiaba a Israel? La nube. Pero quiero que note algo, hermano.
la promesa de guiar a su pueblo es también para nosotros. Y yo quiero llevarle algunas escrituras, pocas escrituras, antes de terminar. En el Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Salmo 16:7. Si puede, subráyelo ahí en su Biblia, porque es un salmo favorito. Y sabe, mire, hermanos, escúcheme acá lo que le pregunto, sobre todo padres de familia. ¿Cuántos de ustedes, y yo estoy en primera fila, han llegado momentos en la vida que no sabemos qué hacer? ¿Usted siempre supo qué hacer? ¿Siempre? Hay momentos en la vida en que no supimos qué hacer. No sabíamos qué decisión tomar. ¿Cuántas veces al acostarnos en la noche estábamos pensando, ¿qué voy a hacer? Y tenemos las escrituras, hermano, y tenemos su Espíritu Santo, es cierto, pero a veces las cosas son complicadas, porque tenemos toda la Biblia, y de toda la Biblia, ¿qué parte se aplica a este asunto? Claro, entre más ignorancia de la palabra, más difícil se pone. Pero aún conociendo la palabra de Dios, a veces Dios permite que pasemos tiempos inciertos, que no sabemos qué hacer, para aumentar nuestra dependencia de Él. Y yo le digo algo, ha habido muchas noches en la vida en que yo me acosté pensando, ¿qué voy a hacer con eso, Señor? Y entonces mi oración fue la de este Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. He orado, todavía oro esta noche. Señor, tu palabra dice que aún en las noches me enseñas mi conciencia. Así que te ruego, ilumíname. Y no siempre, pero algunas veces soñé alguna cosa de la Escritura que era un consejo de Dios para mi vida. Más de una vez me desperté sabiendo lo que debía hacer. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche se enseña mi conciencia. Incluso cuando oramos por los hijos, a veces en la noche hemos ido a su cama para orar por ellos. Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija. Encamínale en tu verdad y enséñale tú, que se cumpla tu palabra que dice: tus hijos serán enseñados por Jehová. El Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame. Salmo 25, que es otro salmo favorito, búsquelo por favor. Salmo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así como Israel en el desierto, hermano, no tenía idea para dónde ir, pero la nube siempre lo guió, siempre los guió. La columna de fuego nunca se apartó de ellos. Es la promesa de Dios para nosotros. Ahora, si alguien cree que ya sabe cómo debe andar en el camino siempre y que siempre tendrá cierto qué debe hacer, ¿por qué cree usted que Jesús cuando se fue dijo: no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo? Y cuando Él venga, ¿qué dijo que iba a hacer por nosotros? Él les enseñará, mire, 3 cosas, les enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Les recordará todo lo que les he dicho, y Él los guiará a toda verdad. ¿Por qué tendría que guiarnos Él si es que lo sabemos todo? Por eso, hermano, porque no sabemos todo. Así que siempre necesitamos su guía. Por eso dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él. Ahora note esa frase: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué dice enderezará tus veredas? Porque es obvio que no todas nuestras veredas son derechas. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que cuando el texto dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No siempre son tan rectas como suponemos.
Y ese es el consejo de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y leímos en el Salmo 107 cómo cada vez que clamaron a Dios, Él los guió y los sacó adelante. Y finalmente, cuando Moisés muere, dice la Biblia, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová haya conocido cara a cara. Nadie como él en todas las señales y portentos que Dios hizo a través de él. Porque ¿sabe qué? Porque Moisés entendió varias lecciones, 5 lecciones, ahora solo mencioné 2. Primero fue que Dios es quien pelea sus batallas, y segundo, que Dios es quien le enseñaría el camino. Te enseñaré el camino por el que debes andar. No dice la Biblia, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así, pero bendito sea Dios, que Él ha prometido guiarnos. Así que no se canse de luchar. Y le diré lo mismo que le dijo Dios a Josué cuando Moisés murió. Y le dijeron a Josué, te toca, Josué. Y seguro que Josué se intimidó. Y seguro que estaba temblando porque Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué? Seas valiente, no tengas miedo y no te desmayes. ¿Y cuál es la promesa para Josué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le repite, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le digo a usted, hermano, hermana, así como Dios estuvo con Moisés y como estuvo con Josué, es su promesa para nosotros. Él pelea nuestras batallas y Él nos va a enseñar su camino siempre. Él lo prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ore conmigo. Padre, bendigo tu nombre en esta tarde todavía, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Todas las promesas en ti son sí y son amén. Y bendecimos tu nombre hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es el ancla de nuestra fe. Es un ancla segura, la roca inconmovible de los siglos. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tú eres digno de ser creído. En ti estamos confiados, en ti estamos seguros. Con razón David decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne puede desfallecer, pero Señor, mi porción eres tú para siempre. Bendito seas. Bendito seas. Y ahora yo ruego, Señor, que nos despidas con tu paz. Bendice a cada uno que está aquí hoy. Alienta los corazones con tu palabra. Afirma la verdad de tu palabra en cada uno. Fortalece su fe. Haz la vida crecer, Señor, que sea la vida mejor cada día. Y en esta semana que iniciamos nos ponemos en tus manos, nosotros y nuestros hijos. Y yo ruego ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu vaya con todo este pueblo de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.